Hola amigos, amigas, todos bienvenidos a esta edición de día lunes 15 de noviembre, ¿no? Del año en curso. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, tranquilo. Y buscando yo, por así decirlo, el buque madre de lo que está ocurriendo en estos últimos días, de lo que parece que está, digamos, en curso, el elemento central de la dinámica de los acontecimientos, para ponerme complicado. Pareciera ser que este se define porque se ha ido consolidando un nuevo clima político, una nueva manera, un nuevo sentimiento colectivo, una nueva manera de ver lo que se viene, de aquilatar las elecciones presidenciales que se vienen, para ser específico, y que está asociado obviamente a la subida como espuma de José Antonio Kast. Estas cosas han ocurrido tan rápido que en cuestión de días, estos climas mentales, estas posturas, esta sensibilidad predominante, llamémosla así, no sé exactamente qué nombre darle, requeriría estudiarlo un poquito más, está en un territorio distinto, está viendo las cosas con otro ángulo, porque todo se mueve muy rápido. Entonces ya no se trata, por ejemplo, de una cosa muy antigua a esta altura, que Kast no es nada, un personaje ridículo que está ahí al margen. No se trata de si tiene una opción la socialdemocracia o no. Entonces en ese caso si va a ser Proboste o Sichel, que lo que representa mejor esa vieja aspiración, supuestamente, como creen algunos de los ciudadanos, de la socialdemocracia. Todas esas maneras de ver el mundo fueron válidas en su momento, pero se han desmoronado. Hay algunos comentaristas y columnistas, algunos de los cuales he leído recién, una publicación muy buena que se llama Ex Ante Digital, que se quedaron pegados en visiones que ya fueron válidas hace incluso una semana o dos atrás, o un año atrás, y que ya no lo son. El significado de las palabras mismas está cambiando. El significado o el efecto de conceptos de vieja data que producían permanentemente el mismo efecto, como es, por ejemplo, el antipinochetismo, ya voy a ir a eso, ha cambiado. Han cambiado muchas cosas y cuesta ponerse en sintonía y por lo tanto a partir de ahí tratar de entender lo que está pasando. Uno lo percibe con mayor o menor claridad por signos aislados. Algunos signos son muy masivos, como el hecho del crecimiento de Kast en las encuestas y la caída de Sichel en ese sector, y en el otro sector las dificultades que ha tenido Proboste para mantenerse vigente, aunque ya parece que ya no lo está. Pero podría ser, no sé, se mueve en el 10, 11, 12, 9, por ahí, se mueve en esa franja, en ese territorio. No parece tener capacidad suficiente para imponerse a Boric, que a su vez ha perdido el impulso que tenía. En un momento dado era como el niñito que venía, el super niño, el superboy, el Superman chiquitito, porque es chiquitito, que venía a salvar el país. Había una frescura, había un hálito, había una cosa así, un aire fresco, pero se empezó todo eso a descomponer, empezaron a aparecer los comunistas por todos lados, empezaron a meter las patas una tras otra, porque no paran de meter las patas, y de súbito Boric se ve con dificultades para mantener sus opciones. Yo no digo que las perdió, pero se ve con dificultades que antes no tenía. Y eso no es todo, porque eso todavía podíamos haberlo dicho la semana pasada, si es que no lo dijimos ya. Cosas nuevas se han producido estos últimos días. Por ejemplo, ya de frentón, en el sector de la derecha, en Chile Vamos, o Vamos Chile, ¿cómo se llama esa cuestión? Y Evópolis, ya el tema de qué hacemos con Kast y qué hacemos con Sichel ya se convirtió en anticuado, en obsoleto. Ahora es cómo vamos a apoyar a Kast, cómo vamos a volcarnos a su favor. Y en el lado de Kast, en este momento, en el comando de Kast, están craneando cómo preparar el territorio para recibir a ese sector que va a venir y recibir a otro, recibir a más sectores, recibir no solamente
a los que eran partidarios de Sichel, recibir a la gente de derecha que miraba de todas formas con desconfianza acá, por una razón o por otra, sino que incluso recibir gente de la democracia cristiana, de gente que en este momento teóricamente está con Proboste. Fíjense ustedes que han estado diciendo en el comando de Kast que hay que ser receptivos a buenas ideas que vengan de Sichel y a su gente, por supuesto, para incorporarla a este movimiento, a esta cosa que viene con mucho ímpetu, con mucha confianza, con mucha esperanza. Incorporar a la gente, qué sé yo, de la derecha en general, e incorporar incluso las buenas ideas de Proboste, dijeron por ahí a la pasadita, como diciendo, nosotros no nos negamos a aceptar no solamente pedacitos mayores o menores del programa de la Proboste, sino que con eso están diciendo, no nos negamos a aceptar, y todo lo contrario, tenemos los brazos súper abiertos para recibir gente de ese sector, del sector Proboste. Boric, por supuesto, queda ya fuera de margen. Sería como mucho decir que también estaban con los brazos abiertos para recibir a Boric. Están en esa postura, y esa es una postura nueva, genera y es efecto de una situación nueva, cambia completamente los ánimos, los climas. Incluso hace unos días atrás estaba circulando un no sé si un Twitter o qué diablo era, de alguien que supuestamente era parte del comando de Sichel, diciendo que ya prácticamente eso, que estaba renunciando ya Sichel de frentón. Cosa imposible que renuncie, uno no puede renunciar a una candidatura que está hasta en las papeletas. Pero que se dijeran esas cosas, que incluso que se inventara eso, es porque las invenciones no se hacen en el aire, se busca inventar sobre la base de algo plausible, porque si no, no sirve de nada inventar una cosa totalmente que nadie la cree. Señala eso mismo, si es una invención, que es una candidatura que ya se entregó. Aunque siga. Parece que no tienen plata, no tienen nada, y ya, digamos, el último apaga la luz. Ese es un clima nuevo, es un clima diferente. Es un clima distinto de la ciudadanía que se está sumando, aparentemente, yo no sé con qué velocidad, no sé en qué grado, a la candidatura Kast, porque a su vez en esa ciudadanía un montón de cosas que venían funcionando desde siempre, posturas, actitudes, definiciones, ya sea propias o que lo más probable adquiridas, entregadas por otros. Estamos repletos de clichés que otros han inventado, creado y que nosotros hemos aceptado y lo seguimos aplicando mucho tiempo después que ya dejaron de ser útiles o servir para algo. Pero llega un momento en que esas cosas cambian e incluso se van al polo contrario. Es muy interesante ver ese fenómeno que en algunos casos llega a extremos tales como personas que uno personalmente, personas que uno ha conocido, que a lo largo de años, durante toda la concertación, después de la concertación, con Michelle Bachelet, con el primer gobierno de Piñera, durante todo ese periodo mantuvieron siempre la misma postura respecto al gobierno que ya pasó a la historia hace rato de Pinochet, todas las cosas que se han dicho Pinochet, del gobierno Pinochet, reales o no, no importa, todas, el mundo repitiéndola, estas personas repitiéndola, aceptándola, usándolas como un axioma. Y de repente uno descubre esa misma persona que empieza a decirle a uno, parece que no estaba tan equivocado Pinochet. Yo sé que esos son casos extremos, son casos aislados. Yo no estoy diciendo que se está produciendo un pinochetismo masivo. No estoy diciendo eso. Voy a recalcarlo porque nos faltan los idiotas que entienden mal o los maliciosos que pretenden y después lo sacan a uno en otro YouTube y dicen, el Villegas está apoyando a Pinochet, está llamando al pinochetismo. No, yo no estoy llamando al Pinochet, no estoy llamando al pinochetismo, todo eso pertenece a una era histórica que ya no corresponde, sería como llamar a Bernardo Higgins o a Marco del Pont o no sé a quién. No, estoy diciendo lo que he visto en la mente de unas pocas personas y lo señalo como una muestra de que si se dan esos casos extremos, se dan otros que no son tan extremos, pero que también señalan cambios de posturas y actitudes de la gente, en función, y esto sí lo ven casi todos los comentaristas, en función de el hastío de la población chilena ante el permanente proceso de desorden, de la protesta, que las movilizaciones, que esto, que el otro, está hasta aquí. Hasta creo que el candidato de los enfermos a la próstata lo anduvo reconociendo el otro día en una entrevista, no sé en qué cosa, dijo la gente está cabreada de las protestas. Claro. Ahora,
Vamos a esto ahora del pinochetismo, a propósito de unas frases que dijo el candidato Kast y que han sido, por supuesto, aprovechadas inmediatamente por la izquierda. Pero antes de eso, vamos a mi primer bloque, que lo inicio con KM Millas. Amigos, recuerden, si usted tiene millas acumuladas en sus vuelos que no va a usar, o no las va a usar todas por lo menos, antes que se las haga desaparecer, la persona que a cargo de hacer desaparecer las millas en la empresa aérea, entre a kmmillas.cl y cámbielas por dinero, o sea, las van a comprar. Y más dinero del que otras entidades le dan en la forma de cosas, de mercadería. Lo que le den por una milla en KM Millas vale más que lo que le den por una milla en esas otras partes. Así de sencillo. kmmillas.cl, y a la pasada usted va a estar colaborando con la Unión de Amigos de los Animales, porque cada milla que venda, cada milla que KM Millas compre, es una pequeña cantidad para la Unión de Amigos de los Animales, que necesitan mantener constantemente dinero para que los animales coman, para que haya veterinarios, etc. Pero, por último, si a usted no le interesa eso, piense en su conveniencia personal, va a obtener dinero por sus millas. Pensando en su conveniencia personal, hay muchos que dicen, voy a invertir en Estados Unidos, pero no sé ni por dónde partir. Yo le voy a decir dónde partir. Parta por inviertaenusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que le entrega un servicio integral para quienes deseen invertir en ese país. Parte ofreciéndole franquicias, miles de franquicias para que usted escoja. Opciones inmobiliarias en Estados Unidos, miles. Le abre cuenta corriente en Estados Unidos, en la banca norteamericana. Le consigue créditos hipotecarios en esa banca. Lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesora. Le consigue, llegado el caso, visa de residencia. Todo, amigos, con inviertaenusa.cl. Si quiere invertir en Estados Unidos, y aunque no tenga la más mínima idea de cómo hacerlo, no se preocupe, inviertaenusa.cl. Lo mejor que hay. Otra opción interesante para los que están viendo de qué manera poner su dinero a buen resguardo es la opción que les ofrece magentacapital.cl. ¿Qué les ofrece Magenta Capital? Les abre una cuenta corriente en la banca suiza, una banca corriente online. O sea, usted la maneja como quiere, por supuesto, y está en Suiza. Y una cuenta corriente en Suiza es una cuenta que nadie puede entrar. Es una cuenta impenetrable, impermeable, blindada. Eso ya es una ventaja tremenda. Seguridad. Una vez con su dinero en la cuenta suiza, usted puede, por supuesto, entrar a invertir. La banca suiza tiene, por supuesto, millones de métodos y sistemas para invertir su dinero. Y la propia magentacapital.cl le ofrece sus servicios. Usan una inteligencia artificial para recomendarle por dónde invertir el dinero. Pero no olvide, primer beneficio fundamental, su plata queda a buen resguardo en la banca suiza. Y continúo con Hey, amigos. El corredor inmobiliario más rápido de Chile, como ya saben, vende mucho más rápido que todos los demás. Punto. No les digo más que eso. Y vamos al pinochetismo. Resulta que en un evento, creo que estaban entrevistando de un diario extranjero, no sé, da lo mismo, dijo que Pinochet, a propósito de las elecciones truchas que hubo en Nicaragua, donde Ortega se hizo elegir de nuevo, por quinta vez, creo, consecutiva, después de tener preso a los candidatos adversarios, dijo que Pinochet no había encarcelado a los dirigentes políticos que levantaron la opción del no en el plebiscito, y de hecho la opción del no ganó. Eso es un hecho. Resulta curioso, ¿eh? Pero yo estuve en esos tiempos, yo estaba partiendo en el área política del diario Las Últimas Noticias, junto con otro periodista que no voy a mencionar porque a lo mejor no quiere que lo mencione, que yo lo conocía porque es un hombre muy de izquierda. Pero en esa época no era tan de izquierda. Y salíamos los dos a hacer trabajo político. Recién el diario empezaba, como se había abierto un poco la cosa, a desarrollar una parte política en el diario, y me encargaron a mí y a esta otra persona y a algún otro más, creo, y me tocó ir a las reuniones. No me acuerdo cómo se llamaba en esa época, lo que más tarde se llamaría concertación, tenía otro nombre antes, y los dirigentes daban conferencia de prensa, hablaban, nadie los llevó presos. Eso es un hecho. Es un hecho. No solamente no los llevaron presos, sino que ganaron. Eso es un hecho.
Y en Nicaragua, todo lo contrario. Bueno, por mencionar ese hecho, por mencionar la palabra Pinochet, simplemente, ya parece que tocó o pisó una mina. ¿Qué no le habían dicho a la izquierda? Pinocho. Sacó a relucir Pinocho, a Pinochet. Entonces significa que Kast, por decir esto, que es un hecho, que Pinochet no encarceló a los dirigentes en ese momento, en ese proceso que iba para el plebiscito, entonces, por solo mencionarlo, significa que es pinochetista, que ayudó a Pinochet, que a lo mejor personalmente formaba parte de los escuadrones de la muerte, lo que sea, lo que sea. ¿Por qué? Porque a lo largo de años la izquierda en gran parte funcionó, alimentó sus caudales hormonales y emocionales con el antipinochetismo. El antipinochetismo era el corazón del izquierdismo durante años. Y lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy, quizás un poquito más aminorado, pero siempre está a la mano, siempre está ahí, siempre es posible reactivarlo. ¿Y lo reactivaron ahora? Entonces, si Pinochet no hubiera existido, lo habrían tenido que inventar en la izquierda. Por Dios que les ha servido hasta el día de hoy el antipinochetismo, así como el anticapitalismo, el anti-esto, el anti-AFP, no a esto, no. Viven con un catálogo de no y de anticosas y antipersonas y desde luego anti-Pinochet. Entonces, si usted menciona la palabra Pinochet como lo estoy haciendo ahora, no importa lo que usted diga, ¿mencionó la palabra Pinochet? No tiene derecho a mencionar la palabra Pinochet. Si usted la menciona, usted significa que es pinochetista, que usted es fascista, que usted participó en los crímenes, que usted fue parte de la dictadura. Es como tocar un botón y se desencadena automáticamente todo el rollo. Y por supuesto, en este momento la izquierda, que ve con horror que podrían perder la elección, están dispuestos a usar todos los medios a sus manos. Y el pinochetismo es uno de sus caballos de batalla, ¿por qué no? Ahora, claro, uno puede decir, es un error lo que hizo Kast de siquiera mencionar la palabra Pinochet. Pero fíjense ustedes qué clase de error es. El error de decir un hecho. El error de decir que Pinochet no persiguió a los dirigentes políticos que estaban en la campaña por el plebiscito apostando por el no. No persiguió tampoco a la gente que trabajó en la campaña del no. Yo los conocí personalmente. Gente, los que compusieron la música del Viene la Felicidad o La Cacharpada. Toda esa gente, todos esos periodistas, todo ese mundo, a nadie lo llevaron preso. Eso es un hecho. Pero mencionó la palabra Pinochet. Y además la mencionó en relación a algo que no es negativo. Entonces eso es negacionismo. Es negacionismo. Incluso aunque sea cierto, pero es negacionismo. Es caer en el pecado de mencionar al demonio. Y entonces se lo quieren hacer pagar. Ahora, he mencionado esto que me parece una soberana imbecilidad. Pero que es una imbecilidad que funciona. Porque ya no funciona. Esto funcionó durante muchos años. Incluso los partidarios, los que habían sido partidarios de Pinochet, los que fueron parte del gobierno Pinochet, se cuidaban muy bien de ni siquiera mencionar la palabra Pinochet. Se cuidaban muy bien de repetir lo que se decía sobre Pinochet. Se cuidaba muy bien de, por lo menos, decir de que sí, en efecto hubo exceso y qué sé yo, y quizás trataban de disminuirlo, pero aceptaban en lo básico que los crímenes, que los excesos, que los atropellos a los derechos humanos, que la dictadura, que todo lo demás. Todo el mundo se había convertido en una verdad revelada, absolutamente intocable. ¿No es así? Eso no es así. Todo el mundo, incluso los más fervientes partidarios de Pinochet, salvo quizás su señora, no se atrevían a hacer público ningún argumento, por realista que fuera. De hecho, se llegó a tal extremo en esto de convertir todo lo que sea relacionado con Pinochet, su gobierno, ese periodo histórico, en algo, digamos, diabólico, que recuerden ustedes que había una iniciativa en el Congreso presentada por la señora Hearst de sancionar a los que digan algo positivo sobre el gobierno de Pinochet, porque eso lo consideran que cae en el pecado llamado negacionismo. Entonces se ha tratado de convertir esto en un principio incluso jurídico. Imaginen ustedes, y sin embargo, yo les digo ahora, que el clima en estas últimas semanas, quizás a lo más 1 o 2 meses, especialmente después de que vimos de nuevo todos los chilenos que las hordas del 19 de octubre
del año 19 están ahí, listas para salir, y de hecho salieron en este octubre. Después de eso, se produjo una transformación en mucha gente. Y estas son transformaciones que es difícil darle un nombre, es difícil definirlas, muy difícil preverlas, pero que ocurren, y ocurren en toda clase de eventos sociales en gran escala. Esta química rara en la mente de un colectivo que de súbito pasa de ser blanco al negro, del negro al blanco. Que se produce una transformación, como que hay un elemento catalítico que convierte todo en algo completamente distinto. De forma que invalida todas las predicciones, todas las previsiones, todos los cálculos, todos los pronósticos. Porque en millones de personas algo hace clic, se da vuelta y resulta, que lo que dijo Kast respecto a lo que había hecho Pinochet, que por lo demás fue un hecho respecto a esta materia específica, que antes, masivamente, sin ningún pensamiento, habría sido rechazada pasivamente por toda la población, ahora no ha ocurrido eso. Porque ya cambió, porque ya no funciona ese elemento. O sea, funciona, claro, con los izquierdistas profesionales, llamémoslo así. Hay gente que no va a cambiar nunca su vida, que no cambia su pensamiento, que no cambia su postura, sus emociones. El tipo de gente que dice, yo he sido toda mi vida tal cosa, yo he sido toda mi vida colocolino, yo he sido toda mi vida la Chile, yo he sido toda mi vida izquierda. Esa gente que ha sido toda mi vida lo mismo, desde que eran cabros chicos, por supuesto que mantienen todos los mecanismos intactos, y si forman parte de una organización que cultiva organizada y sistemáticamente esas doctrinas, esos puntos de vista, por ejemplo los militantes comunistas, menos. Pero la gran población intermedia que no forma parte de esos partidos, de esas organizaciones, que no está tan articulada con sus odios, con sus emociones, con sus sentimientos, esa gente del medio, esa gente tibia, si ustedes quieren, esa gente, en fin, esa gente que muchas veces uno cree que están en una postura simplemente porque la siguen por conveniencia, para pasar colados, y eso ha sido el caso con muchos antipinochetistas en estos años, para pasar colados. Y en un momento en que no, pues dicen, me importa un huevo lo que diga Kast, bueno o malo, me importa un huevo lo que diga Pinochet, porque a mí lo que me interesa ahora es lo que haga Kast, no lo que hizo Pinochet, lo que haga Kast para terminar con este proceso de despelote a que está llevando al país la izquierda. Eso piensan. Yo no voy a juzgar si está llevando al país al despelote o no, no voy a hacer un juicio de valor, aunque los tengo, simplemente estoy describiendo qué pasa por la mente de muchos ciudadanos, ante los cuales el viejo caballito de batalla del antipinochetismo, que se desata con tocar en la palabra Pinochet nada más, sin ni siquiera observar qué es lo que se está diciendo de Pinochet, sino que con haber mencionado la palabra, como va a ocurrir conmigo seguramente, eso ya no funciona. Ya no funciona para gran parte del país que va a votar en una semana más. O sea, más o menos una semana más, ¿no? Poco más. No, una semana. Ya no funciona. Yo creo que ya no funciona. Puedo estar equivocado. Por lo menos creo y estoy seguro que no funciona en el grado que funcionaba antes. Y eso es una de las cosas que constituyen esto que llamé al principio en forma muy vaga, yo sé, como un nuevo clima que se está formando, una nueva constelación de elementos. La mente colectiva, si es que existe, estaba así y se ha dado una vuelta y está así. Y la propia gente de izquierda lo ve y lo palabrea de distintas maneras. Alejandro Yoñán, a quien yo conocía, hablaba de la restauración conservadora. El MEO, el candidato de los enfermos de la próstata, habló de que parece que gana Kast porque la gente está cabreada. Eso me dijeron por lo menos. Si estoy equivocado, lo lamento. Porque parece que la gente está cabreada con las protestas. Lo ha dicho, o sea, lo han dicho varios ya en distintos, o al menos han manifestado su temor de que las cosas no están muy claras para Boric. Ellos también han captado este cambio climático. Solo que algunos de ellos tratan de aminorar ese cambio, tratan de exorcizarlo, de hacer como que no existe, o si existe, darle un peso menor, tratan de controlarlo con el lenguaje, tratan de meterlo dentro de una cajita. Y hacer uso de todos los recursos. Entonces apareció Kast hablando de que resulta que para la elección del plebiscito Pinochet no metió en la cárcel a los dirigentes, cosa que es cierta, y eso fue suficiente para que se le dieran encima. Y he visto un montón de estos
los expertos de la prensa que los entrevistan, algunos diciendo unas estupideces francamente increíbles, que más manifiestan sus propias agendas políticas de izquierda que un intento siquiera para simular un tipo de juicio objetivo sobre las cosas. Pero en fin, dejémoslo y veamos cómo se va a materializar este nuevo clima, si es que se materializa. O sea, se va a materializar de todas maneras. Incluso si pierde Kast, va a perder en una posición completamente distinta como estaba hace unos meses atrás, obviamente. Y eso solo, aunque gane Boric, va a generar un escenario político diferente, porque si gana Boric, va a ganar contra un importantísimo segmento de los chilenos que no querían que ganara. No puede dejar de tomarlo en cuenta. En fin. Mientras tanto, y ya que he mencionado por ahí el Partido Comunista, creo, la señora Proboste, que no haya qué hacer y qué decir, pero que suele meter las patas. El señor Charles en una columna, que yo creo que el 90% de la columna es pésimamente mal hecha, equivocada, pero hay una cosa que es cierta, que dice que la Proboste, digamos, no le ha acertado a nada lo que ha hecho, lo que ha dicho últimamente, porque, bueno, por muchas razones. El hecho es que la señora Proboste dijo, a propósito de la declaración que generó problemas en el propio PC de apoyo a Ortega por su democrático triunfo en Nicaragua, la Proboste afirmó que el PC no cree en los derechos humanos, en el tema de los derechos humanos, que han apoyado a Ortega, etc. Bueno, evidentemente que en esto tiene razón doña Yasna. El PC no cree en los derechos humanos en abstracto. Tiene otra concepción de los derechos humanos. Vuelvo a insistir en un punto que he hecho ya muchas veces, en el sentido que aquí no se trata de que unos tienen una concepción de las cosas que otros la ven erróneamente, pero que si la vieran bien llegarían a la misma conclusión. No, no es eso. No es que todas las partes estamos haciendo la misma multiplicación, solo que algunas se equivocan y dicen que es 4 por 9, 25, pongamos. No. Hay otros que tienen otro concepto en la matemática política, por así decirlo, y humana y social. Para el Partido Comunista los derechos humanos no tienen nada que ver con la concepción que ellos consideran pequeño burguesa. La concepción de los derechos humanos que tiene que ver con los derechos de individuos desde el punto de vista legal, de que no les pase tal o cual cosa, que no los arresten o no los detengan sin una causa justa, que no los pueden perseguir por razones políticas. Todos esos derechos, el derecho a la vida, todo relacionado con el individuo, para el Partido Comunista no tiene sentido. Para ellos, lo que ellos creen en el comunismo. Y en el comunismo hay un hombre distinto. Hay un hombre nuevo, hay una historia diferente. De hecho, Carlos Marx decía que recién iba a comenzar la historia con el triunfo del comunismo, que antes era la prehistoria humana. Como quien dice, la larga, dificultosa, dolida, terrible, espantosa preparación para la verdadera historia humana que iba a empezar con el Partido Comunista, donde hay un distinto hombre, el hombre nuevo, el hombre comunista, donde hay otra concepción de la democracia, que se expresa en el lenguaje de los comunistas como el centralismo democrático. Hay otra concepción de la libertad. La libertad, según los comunistas, es más o menos como la concebía uno de los precursores ideológicos de los totalitarismos, el filósofo Hegel, que decía que, lo voy a decir simplificadamente, que la libertad era el someterse a las leyes absolutas de la razón. O sea, finalmente al Estado, que era la expresión en ese momento, cuando escribió, según él creía, el Estado prusiano. Cuando escribió Hegel, el Estado prusiano era la encarnación en ese momento de la lógica, de la razón universal. Y uno es libre cuando cuando coincide con esa supuesta razón universal. En otras palabras, cuando coincide con los mandatos del Estado. En otras palabras, en el caso de los comunistas, cuando coincide con los mandatos de Xi Jinping, por ejemplo, en China. Eso es la libertad. La verdadera libertad consiste en dejarse llevar por la ola, por la fuerza de la ola, por la ley dinámica y hidrodinámica que hace avanzar la ola. La libertad individual, entendido en el sentido que yo quiero nadar por otro lado, no tiene sentido. Entonces, el PC no cree en los derechos humanos no porque sean malos, porque no les importa que maten gente o que las personas sean pisoteadas, sino que tienen otra concepción. Para ellos todo lo que ha sido
lo que ha sufrido la especie humana hasta el día de hoy es un prolegómeno que hay que superar, y superándolo además en sus conceptos, ese prolegómeno, superándolo en sus ideas, en su filosofía, en sus sentimientos, en sus religiones. Todo eso es la confusión de la noche, de las primeras luces del alba. Ellos ven la verdadera perfil de las cosas porque están bajo la luz del mediodía de la razón absoluta, que encarnada ahora no por el Estado prusiano, sino que por el Partido Comunista. Antes de continuar, estoy con una alergia hoy día, por eso que me hago así en la cabeza a cada momento. Yo soy un tipo que carga una cruz que se llama problemas a la piel, amigos de todo orden. Bien, paso a mi segundo bloque comercial, que viene, lo empiezo con otra opción interesante desde el punto de vista de las inversiones, que es loping.com, estimado amigo, que los invita a participar con ellos en forma digital en el mercado inmobiliario, que en ese aspecto, de esa forma digital, es muy dinámico. Usted puede ser accionista sin muchas dificultades de esta entidad, que se maneja incluso con una moneda digital, con un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping. Y usted, en un santiamén, entrando a esto, se hace parte de todas las tremendas movimientos comerciales que se están produciendo en el mercado inmobiliario. La moneda esta digital está ajustada, está indexada con el IPC y las UF, y está respaldada por los miles y miles de metros cuadrados que han sido construidos ya sobre la base en este mercado. Loping.com, estimados amigos. Los invito además, los que tengan establecimientos industriales, fabriles o como sea, donde se tratan materias que se pueden descomponer, materias orgánicas, por ejemplo una empaquetadora de fruta, que instalen estos aparatos de Lotus Air que expelen peróxido de hidrógeno todo el tiempo, matan todas las bacterias, todos los virus. Su personal está tranquilo trabajando, no hay COVID, no hay nada, y la fruta o los pescados, lo que sea que usted está mandando, no se van a descomponer porque las bacterias aeróbicas que inician la descomposición son liquidadas así. Lotus Air, estimado amigo, no tenga problemas después con sus exportaciones por algo que vaya siquiera un poquito descompuesto. Lotus Air. Y si usted tiene problemas legales del tipo civil, que son la mayoría, Salinas y Ojeda es el buffet que yo le recomiendo que usted consulte y se ponga en contacto. Usted parte entrando al sitio de ellos, que es salinasyojeda.cl, contáctese, son especialistas en estos temas, se dedican solamente a ellos. Por ejemplo, casos de divorcio que son muy peliagudos, herencias, contratos, situaciones de todo orden, comerciales, hay millones. Y lo que uno se juega es mucha plata a veces, mucha plata. Así es que tiene que ponerse en manos de los mejores, no, digamos, jugar a la ruleta rusa, a la ruleta jurídica, en este caso, contratando un abogado que le contó un primo que era muy bueno. salinasyojeda.cl. Terminó esta reunión ambiental llamada COP26 que se celebró en Glasgow, Escocia, y el que presidía esto, que es un británico con un nombre que no tiene mucho de británico, Alok Sharma, me imagino que es de origen indio ese nombre, dijo que que no es justo hablar de que haya sido un fracaso, que esto fue un gran paso. Dimos un gran paso, dijo. Fue un logro histórico. Un logro histórico. Esos son los burócratas. El señor Sharma es un burócrata. Presidió esta asamblea. Seguramente viene de otra burocracia y por eso lo eligieron para dirigir esta burocracia transitoria que fue esta asamblea de burócratas, que terminó como todas las anteriores, exactamente igual. Después que tenía que terminar, se tuvo que postergar el final porque no llegaban a acuerdo. Finalmente llegan a un acuerdo que es un acuerdo de palabras. Y fíjese que gran parte de las discusiones fueron por una palabra. En la redacción original, en relación al tema del carbón, se quería decir que los países tenían que eliminar el carbón, digamos, de la matriz energética. Entonces, países como la India, como China, y algunos otros, supongo, se oponían a eso porque ellos producen carbón o usan mucho carbón. Entonces, la palabra
en inglés era una sola, en castellano es más largo siempre, en vez de decir eliminar el carbón, es bajar el consumo de carbón. Y por esa gran discusión, y por haber llegado finalmente a firmar con esta segunda versión más diluida, de bajar el consumo, el señor Alok Sharma considera que esto fue un histórico, un evento histórico. Estamos en camino de erradicar el carbón, dijo. ¿Qué significa eso, señores y señoras? Estamos en camino. Sí, pero ¿cuán largo es el camino? ¿Y a qué velocidad vamos avanzando por ese camino? Es la cuestión básica. Es como yo dijera, yo estoy en camino. Es como cuando usted tiene que estar esperando a alguien que ya está atrasado y usted lo llama y le dice, oye, pero ¿qué pasa que no has llegado? No, si estoy en camino. ¿Pero qué significa eso? Va a llegar el camino está ya saliendo del ascensor y va a entrar a la oficina en 5 segundos más, o está recién saliendo a la casa. Estamos en camino. ¿Estamos en camino de erradicar el carbón? Claro que sí, por definición estamos en camino de erradicar el carbón, como alguna vez tuve un camino de erradicar las fogatas para preparar la comida, cuando vivíamos en la época de las cavernas. En algún momento estuvimos en camino de erradicar los barcos a vela. Claro, hay un progreso tecnológico, económico, y se erradican ciertas cosas, pero la cuestión es que el problema consiste en que hay plazos, en que, según los científicos, y tendremos que creerles, tenemos ciertos plazos, cierto número de años para recorrer ese camino, o de lo contrario, las temperaturas van a subir más allá de cierto límite, y más allá de cierto límite las consecuencias no solamente son mucho más graves desde el punto de vista ambiental, sino que además aceleran el proceso mismo. Fíjense ustedes que se sabe, se ha descubierto, lo vi en un sitio de astronomía, que el planeta Venus, que es ahora un infierno, las temperaturas en la superficie son más de 400-500 grados centígrados, era un planeta como la Tierra, y se produjo un evento de calentamiento, y lo mismo se piensa que pudo haber sucedido en Marte, que probablemente era más o menos parecido a la Tierra, y eso que está más lejos del Sol, así que tenía menos irradiación, y es un territorio, como ustedes saben, el planeta rojo es un planeta rojo porque lo único que hay ahí es óxido de hierro, básicamente piedra, no hay vegetación, aparentemente no hay vida superior, por lo menos que sepamos. Entonces es súper grave. En otras palabras, no es cuestión de decir estamos en camino, sino que tenemos cierto momento para que tenemos que cumplir cierto itinerario en cierto tiempo. Y eso no se va a cumplir. Fuera de eso, todas las demás disposiciones a las que se firmaron y se acordaron, todas ellas son menores y muy menores a lo que se necesitaba para tener cierta seguridad de que no se va a traspasar ese 1,5 grados centígrados más de aumento de aquí a unos 10 años más o menos. Y tenemos el precedente histórico de todas las demás reuniones ambientales en que ha ocurrido exactamente lo mismo, que esas cosas que finalmente se acuerdan y otra vez lo mismo, vemos a los delegados muertos de la risa, autocomplacidos, es la típica postura de los diplomáticos, los burócratas, dándose la mano, lo hemos visto en otras reuniones, y luego de eso nadie controla nada, y ni siquiera esas normas insuficientes que firmaron con tanta alegría y con esta sensación de que habían dado un paso histórico, no se cumplen. No se cumplen. Vean ustedes las disposiciones que se adoptaron en una reunión en el 2014 o 2015 en Nueva York. No se adoptó ninguna. No se cumplió con ninguna de esas metas que ya eran insuficientes. Ahora tenemos otras metas insuficientes que algunos creen que esos son un gran logro histórico porque se incluyó el concepto de disminuir el uso del carbón, ni siquiera eliminarlo, disminuir. Eso les parece ya un gran éxito. Esa es la mentalidad de los burócratas que viven en un mundo de oficina, de potos acolchonados en sillones, viajando de una capital a otra, con grandes sueldos, y en medio del palabreo. Ese es el mundo en que viven, el palabreo, los papeles, los acuerdos firmados, los discursos, los encuentros, las mesas de diálogo. ¿De qué sale de todo eso? Absolutamente nada. Yo les puedo asegurar
que el próximo año o el subsiguiente va a haber otra reunión con otro nombre, vamos a ver a los mismos o parecidos burócratas otra vez haciendo la misma comedia. Fue entonces un fracaso, un éxito. Éxito no fue. Fracaso, desde el punto de vista de las metas que tenían que lograrse, total. ¿Se puede rescatar algo? Claro, siempre uno puede rescatar algo, ¿no? Siempre uno puede decir, bueno, por lo menos el tema está pendiente, el tema está en la mente de todos. Hay primeros ministros como Boris Johnson que fueron muy fuertes y rudos. Sí, los dirigentes políticos ahora se lo toman un poco más en serio y usan palabras más duras, más fuertes, y generalmente indicando con el dedo a otros, ¿no? Por ejemplo, el señor Alok Sharma, a propósito de que China y la India hicieron lo posible por aguar esta definición sobre el tema del carbón, dijo Sharma: China y la India tendrán que explicarse ante los países más vulnerables. Eso es una estupidez descomunal, una frase típica de burócrata y de diplomático. ¿A quién le van a explicar China e India? ¿A unos países de este porte, por ejemplo, unas islitas que ya están con el agua hasta aquí? ¿A los habitantes de un pueblo en alguna costa que ya el agua les está entrando a las casas? China e India, uno 1.200 millones de habitantes, el otro 1.400 millones de habitantes, tremendas economías, ¿van a ir a explicarse? ¿Van a estar preocupados? ¿Los van a atacar? Van a tener que explicarse. Les importa un huevo a la India y a la China. Ellos quieren, como todos los países por lo demás, fomentar, promover y conservar lo que ellos ven, por lo demás miopemente, su beneficio. Porque esa es la otra parte lamentable de la historia humana. No solo que opera siempre en estos casos el egoísmo más desenfrenado y la hipocresía más desorbitada, sino que además ni siquiera es un egoísmo inteligente, porque los que luchan con una mirada de astucia por mantener ciertas normas que creen que los favorecen, no se dan cuenta que en el fondo se están disparando en los pies, de una forma o de otra. Pero en fin, ya lo habíamos advertido que no iba a ser distinta a otras cumbres. Yo no veo qué de extra hay, salvo que el tono de los participantes más urgido, o sea, han enfatizado la comedia, están gritando más fuerte, pero si ustedes ven la letra de lo que se acuerda, y recuerden que después tampoco se cumple eso, muy lejos de las metas, muy lejos. Ha sido, como algunos países lo catalogaron, una vergüenza, o sea, una farsa, según algunos. Ahora, voy a tratar de ser lo más positivo posible. Porque, dada la naturaleza humana, estas cosas pasan en todo orden de cosas. Los acuerdos, las reuniones en que se va a determinar ciertas cosas, todo se diluye, todo se hace menos de lo que tenía que hacerse. Algo queda, pero es muy poco. El problema ahora, a diferencia de en otras instancias, es que no hay tiempo. Y el problema es mayúsculo. Eso es todo. Una diferencia bastante importante, creo yo, ¿no? Permítanme pasar ahora a otro bloque, estimados amigos. Les recuerdo a los que tienen 250 palos disponibles por inversión interesante y quizás un cambio de vida, que la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, con el alto auspicio, en este caso del Estado portugués, que es el que inició esto, les da la posibilidad de invertir por lo menos esa cifra que les menciono, 280.000 euros para ser preciso, con un montón de franquicias, una de las cuales es lo que llaman la Golden Visa, que no es un pasaporte, pero se parece bastante, porque les permite a ustedes, con muy pocos días de estadía en Portugal, una semana, ustedes con eso ya adquieren el derecho a moverse, trabajar, no solo por Portugal, sino que por estar en Portugal, que es parte de la Unión Europea, por toda Europa, y no solo ustedes, los inversionistas, sino que su familia. En otras palabras, en el fondo, les permiten irse a radicar allá, a hacer sus inversiones. Y hay otro montón de franquicias, todas las cuales vencen el 31 de diciembre. No es que se vayan a acabar todas las franquicias, pero algunas se van a hacer más difíciles, otras van a desaparecer, no va a ser lo mismo. Hasta el 31 de diciembre, estimados amigos, para ir a vivir y a trabajar en un país realmente bastante agradable. Hoy día me llegó justamente el mail de una persona que vive allá y que me dice que sí, porque efectivamente es un país donde es muy tranquilo, muy agradable, tiene un tono medio como anticuado, como que está en una burbuja del tiempo, rico, ¿no? Para las personas mayores especialmente nos encanta esa posibilidad
de huir de esta modernidad estridente, chillona y vulgar que nos rodea por todos lados. Así es que Cámara Chilena Portuguesa, estimados amigos, ahí están los datos para entrar a ver lo de este programa. Está aquí a mi derecha. Otra opción financiera interesante, si usted no se quiere mover de Chile, simplemente quiere tener un buen resguardo, una especie de póliza de seguro, entre a compreoro.cl y compre estos lingotitos de oro, 24 quilates, casi un palo vale esta cosita chiquitita, y pueden ser las dos cosas, un lingote de plata, 1 kilo, aquí tengo 1 kilo, apenas lo puedo sujetar, también es muy valioso. ¿Cuál es la gracia de esto? Que son objetos físicos que usted tiene derechamente, literalmente en sus manos. Usted las tiene como cosas guardadas donde quiere, como cosas que las transporta usted a donde quiere, y como cosas valiosas que son, porque son metales preciosos, se los reciben en cualquier parte del mundo con mucho gusto. Compreoro.cl. Además de eso, tienen unas argollas matrimoniales de oro que usted puede adquirir ahí. Y terminando este bloque, gestión patrimonial, un estudio jurídico, pero que cuenta además con especialistas en contabilidad, en auditoría, que le ordena su patrimonio, que muy probablemente está desordenado, despelotado, porque uno no está todos los días pensando en, ¿estaré con mi plata en la mejor parte? ¿Regularicé realmente completamente la casa que compré o el departamento que compré? ¿Lo podría vender mañana si quisiera o necesitara? ¿Qué hago con estas cosas que tengo? ¿Tengo realmente registrado en el conservador esto otro? Muchos problemas, y todos nos descubrimos, yo mismo lo he hecho conmigo, con mi muy discreto patrimonio, que tengo despelotes. Gestión patrimonial, estimados amigos, póngase en contacto con ellos. Mañana, o sea, hoy día, mañana para mí, hoy para ustedes, hay una marcha de la oposición en Cuba, y creo que van a haber unas marchas de solidaridad en nuestro país, y en otros países también supongo. Y este evento, que no... ¿Cómo debería transcurrir en Cuba? ¿Cómo está transcurriendo? Usted sabrá mejor que yo. No sé, no les habían dado permiso en Cuba, era que no. ¿Qué va a pasar con las marchas que hay acá en Chile? ¿Cuánta gente va a participar? ¿Van a haber contramanifestaciones o no? No tengo idea. No creo que hayan contramanifestaciones. Ahí se pasarían de lo que normalmente estúpido. La gente quisiera una contramanifestación contra esta cuestión, pero nunca faltan. Y todo va sumándole y le va aportando la candidatura acá, dicho sea de paso. Me decían a propósito, yo no sé, no me muevo a la casa, que este viernes en la Plaza Baquedano habían media docena de pelagatos. Yo no sé si es porque, como creo yo, la onda de propagación del entusiasmo, de la gran revuelta, la revolución, el estallido social, esa cuestión ya se evaporó, se deshizo, como pasa con, como les dije el primer día, todas estas cuestiones tienen un stock de energía psicológica que se agota. Finalmente los seres humanos no estamos para estar en un estado permanente de tensión. O también porque hubo instrucciones de los partidos de izquierda, por favor ahora no vayan a huevear, porque esto nos perjudica. El hecho es que había muy poca gente. Entonces se me hace difícil imaginar que vayan a haber contramanifestaciones contra alguna marcha que pueda haber a favor de Cuba en Chile. Ni siquiera sé si va a haber alguna realmente. ¿Cuánta gente va a ir? Puede que vayan 5 personas, 50, 500, no creo que mucho más de todas maneras. Lo que va a pasar en Cuba, yo creo, es que no hoy, no mañana, ni siquiera pasado mañana, pero lo que está sucediendo en Cuba no es el principio del fin, pero se parece harto. Cuba se acabó también allá el entusiasmo revolucionario, la dinastía Castro se terminó por convertirse ya en este Raúl Castro que creo que está cagá, incluso se le murió Fidel Castro, el señor que está a cargo ahora, el señor Canelo, creo que el presidente, lo mismo como se llama el fulano, el que dirige Cuba, no es precisamente un genio resplandeciente, no hay, la población, las nuevas generaciones están hastiadas con el régimen. Bueno, vamos a ver. Y ahora, ¿cómo repercute para nosotros? Para el Partido Comunista, estas cosas se están poniendo complicadas porque ha emergido dentro del Partido Comunista una nueva generación, en la cual está, creo, la Camila Vallejo, la Carol Cariola y otras personas que no recuerdo en este momento, que simplemente no se suman automáticamente como la dirección política de gente más vieja a apoyar a Nicaragua, a apoyar a Cuba, a apoyar a Corea del Norte, a apoyar a todos los regímenes dictatoriales, autocráticos y asesinos que existen en este planeta. No están en esa postura. Ahora, ¿significa que se va a dividir el Partido Comunista? No creo que se vaya a dividir. Esto es un poco lo que pasa en todas
no creo que haya un cisma como cuando los protestantes se separaron del cuerpo de la cristiandad y fundaron eventualmente nuevas corrientes religiosas, los luteranos, los calvinistas, etcétera, y hubo hasta guerra en Europa, ¿no es cierto? Las guerras religiosas del siglo XVI hasta mediados del XVII. No, no creo que suceda eso, pero sin duda que el Partido Comunista, a pesar de toda su coherencia interna, su fuerza interna, la fuerza que les da al creer en un dogma absoluto, eso ya en sí es muy potente, pero al mismo tiempo muy frágil, porque el dogma, por serlo, está tarde o temprano se va poniendo más y más en contradicción con la realidad. Y los mecanismos, las adaptaciones políticas que derivan de ese dogma, como por ejemplo el apoyar siempre a otro país comunista, hagan lo que hagan, eso también empieza a debilitarse porque empieza a entrar en contradicción con la realidad en este momento. Y cuando se entra en contradicción con la realidad, en la que termina ganando siempre en la realidad. Si usted no se ajusta a la realidad lo hace pedazo a usted. Una de dos. Vamos a ver qué sale de eso. Vamos a ver cómo eso se refleja, esta cuestión de Cuba, esto en la elección. Yo no creo que vaya a ser muy importante. Yo creo que a estas alturas los procesos que llevan a algunas personas a sumarse a Kast o sumarse a Boric o a quien sea, no están funcionando sobre la base de lógicas derivadas de cuál es la relación de los partidos o de los líderes con lo que ocurra fuera de Chile. Yo creo que eso no tiene ya no tiene tanto peso, no tiene tanta importancia. En fin. Y noticias del gran mundo, estimados amigos. Hay comicios legislativos en Argentina hoy. Mientras yo estoy hablando, ustedes ya saben los resultados, mientras yo estoy hablando ya había participado más del 65% de la masa electoral, y cuando yo vi esta cifra ya estaban por cerrarse los cómputos, así que más o menos podemos suponer que se va a mover por ahí la cifra. Y tengo la sensación que el peronismo de Fernández y Cristina Kirchner va a ser pateado en los dientes, es mi impresión. No veo por qué tendría que ser distinto. En una elección anterior, ellos llaman PASO, es un acrónimo, ya sufrieron una derrota estrepitosa y desde ese momento hasta ahora no veo ninguna razón por la cual los argentinos cambien de idea, porque el país va de mal en peor. La inflación de este año, hasta este minuto, todavía queda un mes para que aumente, es del 41,8%, cifras oficiales, puede ser más en la realidad. La deuda de Argentina es espantosa. Ya nadie quiere darle crédito, están permanentemente mendigando nuevos aportes del Frente Monetario, del Fondo Monetario Internacional, no han logrado que se los den ahora, no se saben qué va a quedar eso, qué les van a exigir. Están en una situación, como le ocurre a cualquier persona, cualquier país, cualquier colectivo que en su momento debido no tomó las medidas correctivas necesarias para evitarse algunas penalidades, algunos costos, pateó el tarro y lo siguió pateando y ahora se encuentra con que simplemente la situación literalmente no tiene arreglo, porque sea quien sea que llegue al poder en Argentina, se va a encontrar con que tendría que tomar medidas tan brutales desde el punto de vista económico, que son para un político común y corriente inviables, para un político democrático que tiene que estar pensando en la próxima elección, inviables. ¿Qué van a hacer en Argentina eventualmente? ¿En qué va a terminar Argentina? ¿Cuánto más pueden caer? ¿Cuánto más puede caer Argentina? Es la pregunta que uno se hace. Quizás les queda la opción a algún gobierno si subsiste todavía un poco, o al que venga, de venderse a los chinos. Los chinos, es lo que hicieron en África, han estado haciendo literalmente comprar países, comprando pedazos de territorio. A un país africano les compraron, no les compraron, les sacaron, porque no habían pagado una deuda que habían contraído con los chinos, un puerto completo, como que aquí nos quitaran Valparaíso. O van a permitirles entrar a hacer inversiones en condiciones leoninas, favorables para China, a cambio de dineros a corto plazo, para seguir respirando un día más. Yo creo que ese es el camino que va a seguir Argentina eventualmente. Y nuestro país, si sigue cierto camino, por el cual ya estamos, si sigue cierto camino, y no sé si el otro camino nos va a llevar a lo mismo también, dicho sea de paso, vamos a terminar en lo mismo. Vamos a terminar como países vasallos, países convertidos, más bien dicho, en colonias. Vamos a terminar en eso.
nuestros proyectos nacionales se van a ir a la cresta. Nosotros tuvimos en un momento dado el sueño en Chile de convertirnos en un país desarrollado, no me acuerdo qué fecha, pero era más o menos en esta década. Eso ya no va a pasar. Incluso si se para el reloj de la historia y empezamos a hacer las cosas como se hacían antes, ya lo del tiempo perdido, los daños ya están, y ya en puro recuperar lo que se perdió, lo que se destruyó, ya no vamos a ser un país desarrollado en la década, en esta década. Lo veo muy difícil. Muy, pero muy difícil. Se perdió mucho. Y tampoco estoy seguro que el camino alternativo al de Boric, que es el camino que a mi juicio conduce efectivamente, sin ninguna duda, a la ruina. Ni siquiera estoy convencido que el camino de Kast o de Proboste o cualquier otro no conduzca también a la misma parte. Por otro, todos los ríos conducen a la mar, que es el morir, decía un poema, creo que de Calderón de la Barca. Ahora, a lo mejor estamos en Chile en una situación en que todos los caminos conducen al desastre. Conducen al vasallaje económico de los chinos o de algún otro. ¿Qué otros? Bueno, los chinos son los que la llevan ahora. Estados Unidos están en retroceso por todos los sentidos. Es China la que avanza, la que se expande, quiere expandirse geográficamente, se está expandiendo económicamente, militarmente, políticamente, está creciendo para todos lados. Es una máquina de 1.400 millones de habitantes, una tremenda economía, disciplinado bajo la huasca del Partido Comunista. Evidentemente que la llevan en este momento. ¿Cuánto les va a durar el vuelito? No sé, pero en este momento la llevan y ya metieron mano en Venezuela para mantener a flote ese régimen. O sea, ya Venezuela entró en ese proceso de hipotecar el país. Después probablemente va a seguir Argentina, si sigue cosas. Y después vendríamos nosotros. Y yo no sé si hay algún camino que nos saque de eso, como digo. Los caminos son distintos, pero yo no sé si uno nos saca de esto o, como los otros, nos lleva al mismo precipicio. Lo único que es cierto es que un camino de frentón nos lleva al precipicio y el otro no sabemos. Así que, de hecho, en el fondo, los chilenos vamos a tener que votar por una incógnita, favorecer una incógnita que por lo menos tiene... La única ventaja es que es una incógnita. La otra no. De seguro es la ruina. Entre la incógnita y la ruina nos vamos a tener que batir, amigos míos. Eso es. Y últimas cositas, antes de mostrar unos libros que les tengo. Lavabo Club con suavizante. No, esta es otra cosa. Lavabo Club para la ropa. Lavabo Club. Hay unos suavizantes de Lavabo Club también. Esa es la verdad. Tienen unos suavizantes, pero el producto principal es el detergente para la ropa. Para eso hay un suavizante también. Y el detergente para la loza. Los dos son biodegradables, los dos son hipoalergénicos, los dos vienen en recipientes grandes, los dos se los reponen en la casa, así que es súper cómodo y son muy buenos detergentes. Lavabo Club. Notario Express, para que haga sus trámites notariales en cuestión de minutos en vez de en cuestión de horas. Usted entra a notariospress.cl y prácticamente ahí usted liquida el tema, llena todos los datos necesarios y después va a la notaría a buscar el papel firmado por el notario y lo firma usted delante del funcionario, minutos en vez de horas. Les recuerdo, amigos, miclimo.com, la mejor climatización del mundo, disponible en Chile. Y no olviden que viene un verano feroz. Y a los del sur les recuerdo que de una mañana de verano pasan a una tarde otoñal y en la noche está cayendo el granizo. Necesitan algo con que cambiar rápidamente el clima. Y eso lo permiten los dispositivos de Miclimo. En un instante, tocando un botón, usted tiene calor, o tiene frío, o tiene frescor, le filtra el aire, conectado a internet, todas las ventajas. Si es cliente del Banco Santander o si es cliente del Banco de Chile, puede comprar entre 3 y 24 cuotas sin interés con las tarjetas de esos bancos. Y no olvide Miclimo... Perdón, me estoy poniendo... es que me tiene loco la alergia, ¿eh? De repente hay días espantosos. Espacio Ajedrez, amigos, los productos que ya les he mostrado muchas veces, pero ahora no están saliendo ahí, pero usted los conoce, el tablero con las piezas, con el manual para los niños, el reloj digital, todo a precios muy rebajados, 6 cuotas sin interés, pero además vienen cursos y sobre todo viene esto que está anunciando aquí a mi derecha la gráfica, una transmisión en directo con los comentarios de Pablo Tolosa del match entre el actual campeón de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, y que Dios que soy malo para los nombres, y un ruso que ese sí que no tengo idea cómo ni siquiera pronunciar su nombre. Súper entretenido estas cosas, cuando las hace una persona como Pablo, les aseguro que son muy entretenidos y uno aprende un montón de ajedrez para los que les interesa. Si a usted no le interesa en absoluto, por supuesto, estoy hablándole a la pared, pero si le interesa el ajedrez, se va a entretener y va a aprender un montón al ver jugar a estos tipos con alguien que les explica el por qué,
cuál es la razón táctica y estrategia, qué es lo que está pasando en eso que se llama rayos X o batería, la clavada, la posición de los peones, la estrategia, el peón atrasado, el peón adelantado. Todas esas cosas son súper interesantes cuando las comenta alguien que sabe, como es Pablo, que es un maestro internacional y que es un muy buen profesor, un tipo además muy agradable. Y eso sería, estimados amigos, los libros que les quiero mostrar. No los he escrito yo, no son míos, salvo, me estaba olvidando, vean ustedes que a veces me olvido, Adiós Valparaíso, que están quedando menos y menos y menos ejemplares, porque este fin de semana tuvimos un problema en el sitio, se nos cayó como 5 horas, pero después se restituyó, ya empezaron otra vez las ventas rápidamente, así que van quedando menos y menos y menos ejemplares de mi libro Adiós Valparaíso, que yo creo que todo persona que ha vivido, que ha estado mucho tiempo en Valparaíso en los años 50, 60, 70, yo creo que le puede interesar tenerlo, porque es este Valparaíso el que se retrata aquí. Y los otros libros han sido enviados muy amablemente por sus autores. Don Salvador Lanas, Valparaíso 1972, es una novela ambientada en Valparaíso en ese año, una novela donde se mezcla el puerto, el romance, la política de ese año. Acuérdense, un año antes del golpe militar. Y este otro, de Edgardo Mackay Schott, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero Mackay sí sé, Edgardo Mackay, Balleneros y Corsarios, una novela súper entretenida. A los que nos gustan las novelas marítimas, donde hay barcos, donde hay ballenas, donde hay corsarios, donde hay cañonazos, donde hay navegación, orza a babor, toda la caña a estribor, hay una galerna, cuidado, bajen la cofa, qué sé yo, todo eso, se van a encantar. Es una novela histórica de la independencia de Chile, porque en esta novela aparecen unos personajes que de hecho ocurrió mucho, europeos, pueden haber sido oficiales de ejército de las guerras napoleónicas, marineros de esas guerras, o de balleneros, y gente joven en busca de aventura, en busca de nuevos panoramas, y muchos de ellos se vinieron a América y participaron en las guerras de independencia, y muchos de ellos lucharon en Chile y murieron por nuestra independencia, para que sepan ustedes. Así es que aquí está uno de esos personajes, es un ballenero que viene a Chile y se involucra con nuestros asuntos. Así que aquí desfila la independencia de Chile, las batallas navales, el mundo del Chile de principios del siglo XIX, todo eso. Yo no lo he leído completo todavía, no les voy a mentir, sino que yo, como hago con estas cosas, agarro 3, 4, 5 páginas de un capítulo, luego salto, leo 4 o 5 más y así me doy cuenta si está bien escrito, si es entretenido, si me interesará leerlo completo después, y sí, me va a interesar leerlo completo después. Mientras tanto, ya les puedo adelantar que es un libro bien entretenido. Y lo mismo digo de Valparaíso 1972, hice el mismo ejercicio de la lectura de entresaque que llamo yo, que me permite ver si el libro está correctamente escrito, y es el caso con este libro de Salvador Lana. En la editorial de Salvador Lana acá, no la conocía yo, pero aquí conozco yo, no conozco nada. Editorial Étnica. Y esta fue editada nada menos que por la Academia de Historia Militar. Y con toda razón, porque el libro vale la pena y tiene que ver con cosas vinculadas a nuestra historia militar. Balleneros y Corsarios. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana. Vamos a ver qué pasa. O sea, yo voy a ver qué pasa, ustedes ya vieron, con la famosa marcha por la libertad de Cuba. Nos vemos.